Qué grato tener con nosotros hoy al escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal. Lo hemos invitado para hablar de su último libro, Los sordos ya no hablan, y que refleja la tragedia de Armero, esta que quedó en la memoria de los colombianos, pero que curiosamente es otra de las historias en nuestro país que se quedó allí. Gardiazabal, qué grato saludarlo, con los muy buenos días, bienvenido Hoy por Hoy de Caracol Radio. Bueno, ¿cómo nace esta novela? Pues mucho gusto, Esmeralda, volverla a oír y mucho gusto en que me estén oyendo tantas personas de Cúcuta y los Santanderes y de Venezuela. La verdad es que Los sordos ya no hablan es la historia de Armero antes de que volviera mito a Omaira, con la cual borraron las responsabilidades de esa tragedia. Pero es una historia eterna que cuando la publiqué hace 30 años no le pararon bolas porque había necesidad de no juzgar ni a Belisario Betancur ni a su ministro de Minas, el doctor Iván Duque Escobar, padre del actual presidente de nosotros. Pero se lee ahora tan fresca como si se hubiera escrito hace 15 días, lo que indica que la escribí suficientemente bien porque el tiempo es el mejor juez de la historia. Y en Colombia los menores de 45 años no saben qué fue lo que pasó en Armero, la más grave tragedia que hemos tenido, bueno, comparable a la pandemia que ahora sufrimos. Sí, Gardiazabal, ¿qué hay en esa historia? ¿Qué hay en ese relato? Más allá de lo que usted advierte, pareciera ser lo que algunos vaticinaron como crónica de una tragedia anunciada. En ese relato está montado sobre mis columnas periodísticas desde 4 años antes de que estallara el volcán del Ruiz y se llevara Armero. Yo me pasé advirtiendo que eso iba a suceder. Entonces la novela está montada sobre esas notas, está montada sobre las distintas actitudes que tomaron los personajes reales de Armero. Yo llegué a ir a Armero a dictar una conferencia para explicar lo que estaba pasando, porque había un núcleo de coterráneos tulueños encabezados por el juez municipal Aquileo Cruz Ortiz, que me invitaron junto con Ramón el alcalde para que hablara y explicara. Era muy curioso, mientras yo hablaba en un sitio cerrado, un profesor Torres o algo así, que tenía una guadua con un altoparlante y que decía que él sabía mucho, era darwinista, me llamaba apocalíptico. Bueno, pero esa es la historia de Colombia. Por eso se titula la novela Los sordos ya no hablan, porque los que oyeron sobre la tragedia prefirieron no tomar medidas ni salir huyendo cuando ella empezó, tanto que habían dicho que había que hacerlo. En Colombia siempre nos pasa lo mismo, repetimos la historia. Así es, una tragedia que ocurrió hace 35 años, Gardiazabal, pero que se quedó allí en la memoria e indudablemente en los habitantes del eje cafetero que la vivieron, tal vez con una desgarradora situación por todo lo que ocurrió allí. Y traemos a colación esto porque en el país pareciera ser un país sin memoria frente a los acontecimientos diarios. Un hecho sepulta a otro y así de manera sucesiva. ¿Cuál es su lectura hoy de lo que está pasando en Colombia? Estamos viviendo una tragedia de ribetes muy similares al de Armero. No porque el presidente se llame Iván Duque, como Iván Duque se llamaba el ministro de Minas, que no le, cuando el gobierno de Belisario Betancur, que no les quiso poner el sismógrafo al Ruiz. El Ruiz no tuvo sismógrafo, sino un año después de la explosión. Estamos viviendo la misma tragedia porque los muertos de Armero se supone que fueron 25.000 y nosotros ya nos estamos acercando a 25.000 muertos por la pandemia. Y el manejo que se le dio a la posibilidad del estallido del volcán del Ruiz fue muy parecido a la manera como han manejado esta pandemia, en donde todos hemos sufrido las consecuencias y ninguno tenemos esperanza. Gardiazabal lleva unas crónicas de un enchuspado y diariamente nos
nos abre los ojos y nos invita a reflexionar también un poco dentro de lo que ha significado ese ejercicio suyo por muchos años. ¿Cómo le ha ido con esas crónicas? Yo a esta ¿Qué edad... decir de las mismas donde está allí el mapa diario de nuestro país por regiones? Bueno, yo a esta edad lo único que hago es gozar como mi nota diaria, mi crónica diaria, la cuelgo en YouTube, se cuelga en Twitter, se cuelga en Facebook y además de eso la reproducen algunos periódicos y la reproduce Juan Paz en Medellín, la reproduce Occidente en Cali, Revista Público en Bogotá, en fin, muchos otros medios, pues hago algún eco de sobre el resto del país y sobre la sordera nacional. Por supuesto, puede ser que lean, se sientan satisfechos, pero no paran bolas, o uno no tiene suficiente influencia porque no tiene aspiraciones políticas, ni toma banderín alguno para apoyar a Pedro o a Juan o para combatir a Ernesto y a Manuel. No, yo estoy en el plan de ser un comentarista con suficiente razonamiento y experiencia como para que el país sepa que hay alguna lucecita en esta oscuridad en que nos han metido. Yo gozo haciéndolo. Carriazábal, en uno de los comentarios a propósito de su más reciente obra, se advierte que la pluma no se ha cansado ni un instante. Hay proyecciones frente a nuevos escritos más allá del acontecer diario. Sí, llevo trabajando varios años y antes de que pregunte por qué tanto, se le digo porque el paso de los años lo va volviendo a uno muchísimo más responsable consigo mismo y mucho más exigente. Entonces corrijo, vuelvo a corregir, aumento, disminuyo. Y estoy trabajando una novela que se llama El papagayo tocaba el violín, donde trato de demostrar cómo dos focos de la cultura nuestra, de las civilizaciones nuestras, la antioqueña y la bayuna, podían juntarse y dar fruto a quien les está hablando. Es una especie de historia de mis antepasados, pero visto con humor, con ficción, como lo he hecho con las otras novelas, como lo hago con Los sordos ya no hablan, y que me produce tan buenos resultados y tantísimos lectores, aún en esta pandemia, donde lo primero que uno elimina de la canasta familiar es el libro. ¿Y cuándo hará frutos esa historia? ¿Cuándo estará lista? Esperemos que pase, aunque quede lista, vamos a esperar que pase esta situación. La crisis económica que se nos viene es muy complicada. Si usted mira, Esmeralda, el presupuesto de la nación que le presentaron a consideración a los congresistas en estos días, ese es un presupuesto que tiene absolutamente el 52% de recursos solo del crédito. Es decir, estamos gastando 52% más de la plata que tenemos. Entonces, un país que se está comiendo con las deudas se va a ver en una situación complicada, que no está produciendo por X o Y razones y que además no se siente seguro porque no tiene quien lo gobierne de verdad, pues creo que tenemos que esperar un ratico que esto se calme o que como buenos colombianos seamos capaces de nadar en medio del barro. Bueno, García, ¿cómo está Manuel? ¿Cómo está la finca? ¿Cómo va la vida? La finca funciona bastante. Alfredo ha estado, precisamente este viernes, tiene un recital por la cadena de televisión regional, le ha ido muy bien. Bueno, le iba muy bien porque después se le cerraron desde marzo los contratos y las presentaciones. También lo afectó. Y las presentaciones en toda parte. Entonces, por la televisión regional, este viernes de Amor y Amistad, que tampoco sabemos si lo van a celebrar o no, él tiene un concierto de Alfred Blues, un recital, que seguramente el día sábado o domingo ya estará en YouTube y con mucho gusto lo colgaré para todos mis lectores y oyentes del podcast.
Carriazábal, qué grato saludarlo, qué grato escucharlo, saber que está bien, que sigue allí acucioso con su pluma y también con su óptica, mirando el país desde el occidente y hoy desde el occidente hacia la frontera. Muchas gracias y un fuerte abrazo. A ustedes muy amables y a todos los oyentes un abrazo igual.